uno tiene claro que esto es un trauma, lo que nos está pasando en todo el planeta, uno tiene claro que se manifiesta de distintas maneras. ¿Te animás a decir qué es lo que va a quedar por mucho tiempo después de esta pandemia, Daniel? Esta es una condición llamada de estrés, Luis, psicosocial. El estrés psicosocial es el estrés que cruza tangencialmente a toda la sociedad en su conjunto y ha pasado algo que no pasó en la historia universal. Es decir, no ha pasado en la Segunda Guerra. En este momento, ese estrés alcanza a todo el planeta por igual. Y no es solamente el coronavirus. Basta escuchar el programa recién, las reverberancias políticas, económicas, sociales. Es una condición disruptiva. El estrés no es una enfermedad, digamos, de orden infeccioso, no es de infectología. Sin embargo, es contagiosa. Y el estrés psicosocial es contagioso. De eso no hay ninguna duda. La condición que estamos viviendo, independientemente de la pandemia en sí mismo, genera condiciones reverberantes, que es una condición de vida disruptivo, en lo económico, en lo social, en lo político, y eso produce lo que se llama en medicina del estrés una sobrecarga alostática. La sobrecarga alostática es el peso que la persona recibe psicológica y físicamente a lo largo del tiempo. Toda sobrecarga alostática de estrés se paga hipotecariamente. Con lo cual, si se procesa bien, la persona puede llevarlo más o menos, y si se procesa mal, queda un trauma, quedan condiciones de orden traumático. Eso ya lo estamos viendo. Ayúdame a entender esta parte del procesamiento, porque me parece que es vital. No muchos pueden acceder a equipos como el tuyo o a otros, y digo, uno sabe que hay una sobrecarga que hay que procesar para dejarla con la menor consecuencia posible. ¿Cómo proceso este momento que puede ir desde no dormir, como decíamos, angustia excesiva, pelea con la familia, los chicos particularmente? ¿Cómo es el modo de procesar? Bueno, no es tan fácil de explicar en un minuto, pero hay que buscar lo que se llaman condiciones salutógenas, es decir, condiciones que determinen una mejoría. Yo diría en términos populares que ante esta situación en la cual las personas, todos, perdimos el plan preestablecido que teníamos, perdimos el sentido de propósito, porque estamos en medio de un maremoto que condiciona una libertad condicionada en la cual nos tenemos que manejar. En términos de GPS sería un recalculando posiblemente. Y en ese sentido, ese manejo de esa sobrecarga requiere de múltiples herramientas y depende de cada persona. En el Hospital Central Municipal de San Isidro tenemos un servicio de medicina del estrés. Incluso estamos midiendo una cantidad de personas que están en aislamiento con diagnóstico de aislamiento de COVID, en aislamiento social domiciliario, y estamos midiendo nivel de energía, nivel de ansiedad, nivel de tristeza, calidad de sueño, rendimiento laboral, los que lo tienen, y bienestar, con un test que se hace por vía WhatsApp, y de acuerdo a eso enviamos una cantidad de herramientas o información que tienen que ver con el manejo de las emociones, con el manejo de la respiración, de la meditación, de la reestructuración cognitiva. No hay que olvidarse que esto tiene en esa carga hipotecaria, Luis, que te comento, también tiene daños de orden cognitivo. Claro. Acá están paseando cosas, las consultas están aumentando, otras consultas médicas que debieran hacerse no se están haciendo. Esta pandemia va a tener reverberancias de múltiples órdenes. Y la de salud no escapa en eso, y la de estrés mucho menos. Déjame que te haga una pregunta muy específica de niños chiquitos que me sorprendió. Ahí no te escucho. ¿Ahora me escuchás a mí? ¿Me escuchás bien ahí, Daniel? Ahora sí, ahora escucho. Sí. Te decía, una pregunta muy específica en niños muy pequeños que estaban en trámite de haber dejado los pañales o haberlos dejado y han regresado al uso de los pañales, que habían dejado la cama de la mamá o del papá y han regresado. Propio de esto, de la cuarentena, el encierro, ¿qué puedes decir de eso, Daniel? Bueno, un poco lo que decíamos al comienzo, Luis. Serrat decía que creemos que los chicos son de goma, no son de goma, captan todo. Y hablábamos que el estrés es una condición, aunque no sea una enfermedad infecciosa, una condición contagiosa. El chico capta la vivencia emocional de los padres y no hay padres ni hay grupo familiar que no se encuentre afectado por esto. Y los chicos también lo tienen. Tenemos que pensar que desde que esto comienza hasta que más o menos se equilibre va a haber llevado 1 año y medio de nuestras vidas. De comienzo de este año a, yo diría, casi la mitad del año que viene. Quizás esto empiece a solucionarse, ojalá que antes, en el segundo cuatrimestre del año que viene, cuando la cantidad de anticuerpos en el planeta, y lo que me interesa por pronto es en la Argentina, aumenten lo suficiente. Pero eso difícilmente pase antes de marzo, abril
o una cosa así. Primero empezará con una determinada población, médicos susceptibles, pero hasta que tengamos una situación más o menos desde el punto de vista de la pandemia compensados, nos va a haber llevado 1 año y medio. Para una persona de edad es mucho, 1 año y medio, pero para un nenito Claro, también es mucho, 1 año y medio. claro. Los otros días Darío Stanraiver, en esta charla que hacemos mano a mano, ¿ahí me escuchás, Daniel? Ahí te escucho, ahí te escucho. Digo, con Darío Stanraiver hablamos y él decía que para las parejas fue un enorme desafío, en algunos casos oportunidad, en otros no tanto, porque hubo que convivir en serio. O sea, no era salgo temprano en la mañana y vuelvo tarde a la noche. Hubo que convivir en serio. ¿Estás notando un estrés en este tipo de relación? O en su caso, si lo hay, ¿qué conducta salutógena podemos adoptar? Bueno, coincido con Darío, esto se está observando, lo estamos viendo en los test que estamos haciendo por WhatsApp, por vía atrás telefónica, en los cuales los grupos familiares reaccionan de distinto modo. No hay que olvidarse que incluso, por un lado, nos encontramos con personas que viven solas y otras que no viven solas, pero están aislados dentro del domicilio. Pero sí, el hecho de la convivencia genera una cantidad de cuestiones, pero contrariamente a lo que puede creerse, también eso, la convivencia exacerba cosas, pero también da oportunidades. También encontramos cómo muchas personas han encontrado una zona de confort y reencuentro. También debemos determinar esto, que es uno de los talleres que damos, es determinar esto, Luis, como una oportunidad. Es decir, en ese recalculando, uno puede establecer un proyecto nuevo, ese que digo, bueno, ¿ahora qué hago con mi libertad condicionada? Y eso explotarlo como posibilidad. El tema es que cada uno debe encontrar el modo. Coincido con Darío, sin ningún lugar a duda, pero también lo podemos determinar como oportunidad. Eso es una cuestión de inteligencia emocional, de tratar de, en el fondo del tacho, rascar lo más posible para ver qué hago yo con esto que tengo ahora nuevo, que después de todo es lo que hay. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con lo que hay? Claro. Sé que en los más chiquitos se verifica esto, pero en los más adultos se da el temor a salir. Ahí de vuelta no me estás escuchando, me parece, ¿no? No escucho. No va a ser una noche fácil esta, definitivamente. A mí Ahí sí, medicame. Ahí estamos, ahí sí, muy bien. ahí sí. A mí medicame, no me pidas una conducta salutógena, Daniel. No, digo, en los más chiquitos se verifica, que es el miedo a salir. Uno ha visto hijos de amigos que al empezar a salir tienen miedo de contagiarse, pero también me parece que ocurre en personas más grandes, que es el temor a perder esta seguridad, no sé cómo llamarlo, de estar encerrados. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, con conocimiento, gestionando la realidad. El miedo no es sonso, hay que tenerlo presente. Yo creo que parte de lo que va quedando con el tiempo es que las personas que estén predispuestas deben cuidarse un poco más. Esto está claro. Entonces, el miedo es un mecanismo protectivo y el estrés es una condición de hipervigilancia, Luis. Es decir, todo el que tiene estrés tiene una condición de hipervigilancia, de alerta. De hecho, eso produce un desgaste continuo. El estrés es la medida del desgaste vital. Y este estrés es un estrés crónico y prolongado en el tiempo. Representa un desafío individual y social. Voy a usar este verbo que usaste que me parece Ahora no te interesante. escucho. Oh, y será de Dios. A ver ahora, 1, 2, Ahora 3. no te escucho. No me escucha. Muy bien, ahí está. No, no me escuchás, no hay de ninguna manera posibilidad de que me Ahí, escuches. ahora te escucho, ahora te escucho. Yo sospecho que hay alguien que lo está haciendo a propósito para enloquecerme. Quiero decir que yo ya estoy loco de antes. No, te preguntaba esto y me pongo muy serio porque me parece muy angustiante. Conversé por WhatsApp con la negra Bernasi, que no pudo despedir a su papá. Y hay montones de casos que suceden así, que no pueden verlos, que no pueden despedirlos. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo hacer esto, Daniel? Afortunadamente ahora sí salieron las reglamentaciones para tener el último adiós, para poder acompañar a los familiares. Ese es un gran avance, me hubiera gustado que fuera antes. Me tocó en varias oportunidades en el hospital hablar con familiares de fallecidos que no pudieron verlo y eso me pasó hace 2 meses en el hospital con alguien llorando en el pasillo y la única aliento que le pude dar, porque conocía el caso de terapia intensiva, es decirle que no había sufrido nada. Sí, es una enfermedad que se vive solitariamente, es una enfermedad de aislamiento, es una enfermedad fea en ese sentido. Como todo hay que aprender a gestionar la realidad, pero sí, es muy particular. Por suerte, ahora tenemos normativas que permiten a los familiares pasar
los últimos momentos con el familiar querido y que posiblemente incluso muchos de ellos mejoran. Quiero decir algo, de los pacientes que veíamos en terapia intensiva en marzo a los que vemos hoy la sobrevida, la tasa de sobrevida es mayor que en marzo. Es bueno decirlo.